Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar allí, por escuchar y actuar en función de la convocatoria de reencuentro en este nuevo formato, en esta nueva manera a través de Facebook. Muchísimas gracias una vez más a Maxi Suárez y su apoyo. Naturalmente, muchas gracias a todos los amigos, como decíamos, de aquí desde el Palacio Salvo, que hay tanto que nos escuchan desde acá, José Marreyes entre ellos, y los amigos que nos escuchan desde los lugares más lejanos del mundo, lo que significa para nosotros un enorme compromiso y un enorme agradecimiento. Disculpe por haber empezado un poco tarde, pero no estábamos muy bien de salud, en fin, un pequeño inconveniente. Salud. Compartir con ustedes la enorme tristeza por el adiós de un querido hermano de la vida, el Flaco Alamón. Desde Tacuarembó nos llamó el director de Cultura, Carlos Arezo, para decirnos que se nos había ido este querido amigo, este enorme pintor, un gran compañero de la vida. Desde aquí nuestro saludo a Daniel López Moroy, que nos escucha desde allí, desde Tacuarembó, y a tantos otros amigos que tenemos en Tacuarembó, donde está nuestro corazón y donde volamos para acompañar la despedida de quien fuera para nosotros simplemente el flaco Alamón, como decíamos, el flaco Citarrosa, el gordo fulano, el petizo tal, aquel que de alguna manera a través de su obra pictórica nos adelantó un mundo terrible, el mundo de aquellos gigantes, aquellos robots que avanzaban sobre nosotros, que nos quedábamos como impávidos mirándolos, y espero que no sea el mundo del futuro, que de alguna manera a través de su arte y de su sensibilidad lo que hizo fue transmitir aquella época jodida donde los robots insensibles avanzaban sin corazón sobre nuestra realidad y sobre nuestra vida acá en este lugar del mundo, la República Oriental del Uruguay, que como decíamos el otro día, es nada más y nada menos que la referencia a la banda oriental, es decir, a los que estamos del otro lado de las otras provincias, las nuestras, las de Artigas, las que soñaran aquellos que realmente querían una América nuestra, una América grande, una patria grande, bajo el río Bravo y lo más cerca posible de nuestros corazones. Esta, esta sensación de orfandad, de que se nos van los hermanos, es de alguna manera referencial a lo que fue un país de enorme cantidad de valores intelectuales, artísticos, humanos. Pero también significa, sin ningún lugar a dudas, como lo es y ojalá que lo sea para muchos también esta cuarentena y esta pandemia, una forma de cercanía con la verdad y por lo tanto una especie de baño de humildad para todos aquellos que de alguna manera, antes de lo que nos está pasando, teníamos una sobredimensión de nuestro propio valor, de nuestra propia grandeza. Muchas veces la vida hace que nos demos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Alguna vez dijimos por la radio, o tantas veces en nuestros encuentros, de 2 a 6 de la mañana, aquí en CX30 Radio Nacional, acá en el Palacio Salvo, que a veces necesitamos clavarnos una astilla, una espina en el dedo chiquito de la mano izquierda para darnos cuenta de la maravilla que es no tener una astilla clavada
en el dedo de la mano derecha. Estábamos en contacto o intentando comunicación ayer con amigos que están haciendo lo mismo, es decir, con Ricardo Artola y con Laura en México, desde donde ahora nos están viendo y están cerca de nosotros tantos amigos. Y de pronto, bueno, como nos pasó a nosotros unos días atrás, la angustia de ver que esa transmisión de Playa del Carmen se cortaba. Y yo no me daba cuenta, como no me daba cuenta cuando le pasaba lo mismo, yo que sé, al Turquito Robinsky desde Miami. Lo que significaba que se te corte una transmisión, que toda la ilusión que tenés de estar en contacto con tus amigos, con tus hermanos, con gente además de una sensibilidad exquisita, de un talento maravilloso. Pintores como el Flaco Alamón, escritores como los que vamos a estar el próximo jueves con los amigos, hermanos y colegas en esto de la palabra de la Casa de los Escritores del Uruguay, el jueves a las 6 de la tarde. Y en un ratito nomás les voy a dar eh, el ingreso al ciclo de escritores de la Casa el correo de la casa, si ustedes quieren estar, porque vamos a hablar de mi pequeña poesía, de adioses y de balas, como decía Horacio Ferrer, que es info@casaescritores.org, info@casaescritores, todo junto, .org, para poder tener acceso al Zoom. Mañana le mando la dirección del Zoom que se emplea para ingresar al ciclo de escritores en casa. El correo es info@casaescritores.org. Después se lo repito, para el jueves a las 6 de la tarde. Y luego, bueno, si Dios quiere y ustedes, nos reencontramos a las 10 de la noche. Pero este encuentro con Jorge Hernández y con Diego Rodríguez Cubeli, con Cristo Olivera, con todos los hermanos y los amigos, escritores de la Casa de los Escritores, para mí es un enorme orgullo y una enorme satisfacción y una gran responsabilidad. Así que les invito a que se cuelen a la casa y poder de esta manera continuar esta cercanía que tiene mucho de reencuentro como les decía, con el país del que venimos. ¿Por qué? Y se les pongo un ejemplo cualquiera y al pasar. Ayer este inconveniente de comunicación con Ricardo Artola en México, como tenemos tantos amigos en México que lo están escuchando, Mariluz Suárez, la compañera de quien fuera Saúl Ibargoyen Isla, ese notable poeta y creador, Hermes Millán Redín desde otro lugar de allá de México. En fin, tenemos muchos amigos en México, como muchos amigos en España, como muchos amigos en la Argentina que nos están escuchando, en Perú, en tantos lugares. Y yo veía acá que nos estábamos quejando porque el pasaje al invierno era a través de una noche jodida, de frío, de lluvia, y nos quejamos. Y nos quejamos porque hace frío y porque está muy húmedo y porque ojo con la humedad para el cabello y para las plantas. Y resulta que después el verdadero temor que yo tuve con Ricardo, el gato Ricardo, aquel, el 10, y con Laurita, era porque había un tsunami. Porque existía la posibilidad real, no ficticia, de un tsunami allá donde estaban ellos. Asuntos que a nosotros no nos pasan ni por la cabeza. ¿A quién le va a pasar por la cabeza? ¿A qué mamá o a qué amigo le va a pasar por la cabeza? ¿O qué familiar? Llamar a alguien para ver cómo está por un tsunami. Acá a nadie. Pero ellos tuvieron un tsunami allá. Y entonces estábamos muy preocupados por lo que podía pasar. ¿De qué está hablando el Nacho Suárez hoy desde el Palacio Salvo?
está hablando de que nos demos cuenta de que no tenemos tsunami, de que no tenemos terremotos, de que no tenemos, el otro día lo estaba escuchando en un trabajo maravilloso que me relató José Marrés en su casa. Tenemos una geografía y un paisaje que de alguna manera nos está transmitiendo el equilibrio que también tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Y no nos damos cuenta de ello. La ilusión de asuntos que nos han vendido como fantásticos hace que no nos demos cuenta de los fantásticos que tenemos de verdad en nuestra realidad cotidiana. Yo soñaba con estar algún día en un hotel 5 estrellas. Ahora es más fácil llegar, pero en aquellos años ir a un hotel 5 estrellas era como, algún día voy a viajar en dirigible. Y el día que estuve en un hotel 5 estrellas, lo primero que leí es que por favor no tomara agua en la canilla porque me podía morir, porque el agua estaba contaminada. Y nosotros acá no teníamos el agua contaminada. Es más, tirábamos las miasmas a través del baño, de la mochila del baño, eh, con agua, con agua pura, con agua que podíamos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Lavábamos los autos con agua potable, con la misma agua que familias enteras se trasladan kilómetros y kilómetros en otras zonas del mundo para poder tenerlo en una jarrita, y nosotros la tiramos y miramos cómo durante meses y meses desde una avería en la esquina sale agua y agua y agua, y ahí nosotros, sin una cultura del agua, vemos como esa riqueza se nos va entre las manos, esa riqueza que es ni más ni menos que la vida. La vida, sin eso no podemos vivir, y nosotros lo tenemos. Hasta tal punto lo tenemos que muchas veces dijimos que las guerras que se desarrollaban en el mundo por el otro liquidito negro que era el petróleo, posiblemente si llegaran a trasladar hasta este lugar del mundo, porque van a venir, si es que ya no están, por eso, por esa maravillosa riqueza que tenemos y que nosotros no nos damos cuenta de que somos millonarios durmiendo arriba de un acuífero como el Guaraní. Ya hablaremos de eso. El asunto es simplemente la alegría, por un lado, que se nos fue un hermano como el Flaco Alamón, otro amigo más, lo que de alguna manera viene a confirmar aquello de que hay gente que no llora a sus amigos muertos porque no los tiene, el privilegio de ser amigo de la gente, de que la vida nos permitió eso, la hermandad con gente absolutamente fantástica. Y entonces, claro, ya estamos en una etapa cronológica virtual, vital, no virtual, vital, que hace que estemos un día sí y otro también despidiendo amigos. Pero el dolor de la despedida, simplemente porque se nos adelanta, significa también enorme orgullo de sentir que no hemos pasado añudo por la vida, que por lo menos si no dejamos algo rico, importante, que ayude a crecer como hombres y como comunidad a la que pertenecemos y lo que intentamos ser, por lo menos hemos dejado afectos dados y afectos recibidos. Esto es lo que queríamos decir a propósito del Flaco Alamón. Y después la otra cosa, la buena noticia, que surgiera desde un concepto transmitido desde nuestro programa, desde un programa anterior, y rescatado por el amigo Mérica, el colega, y es el hecho de que tenemos estarán cerca de 50 los periodistas que han surgido, periodistas independientes, en la red de periodistas. Mérica creó una red, conformó una red, cuando dijimos desde aquí que los medios estaban para utilizarlos y no para ser utilizados por ellos. Y entonces, la buena noticia, las campanitas, las buenas ondas, no solamente para despedir a Flaco,
para alegrarnos por Ricardo y su compañera y los hermanos uruguayos que no fueron eh, para nada tocados por el tema del tsunami, el que estamos creando desde, de alguna manera, desde nuestros programas y con el trabajo de colegas que ya están solidariamente consustanciados con ese proyecto, creando una red de periodistas. Una red de periodistas independientes que, como decíamos, con este aparatito, simplemente, y como si fuera poco, están en todos los departamentos del interior. De pronto en tu propio pueblo o en tu propia localidad o cerca, de tal manera que allí vas a tener a alguien que pueda estar transmitiendo lo que está pasando allí, independientemente del orden de prioridades que ha hecho que algunos medios nos vendan como realidad lo que ellos quieren y no lo que nosotros estamos necesitando. ¿Por dónde viene esto? Viene por aquello de que hay mucha gente que cree que lo único que existe es lo que sale por la televisión o lo que se escucha por la radio, sin darse cuenta de que eso pasa por filtros y filtros y filtros, como el café, como el agua, como los filtros de los filtros, que hace que de pronto quien maneje los filtros es quien está seleccionando la información que te llega o que no te llega. Y por lo tanto, si tú tienes una información intencionalmente dirigida, vas a tener una visión parcial de la realidad, o por lo menos limitada de la realidad, y por lo tanto tu opinión no va a ser una opinión libre, porque la libertad es la capacidad de elegir entre cosas verdaderas, no entre una cosa sola, entre varias cosas, entre varias propuestas. Y por lo tanto quien está haciendo eso está nada más y nada menos que limitando tu capacidad de la libertad. De la libertad, de la libertad como individuos, que significa ni más ni menos que la libertad también como grupo humano, como comunidad, como colectivo, por la sencilla razón de que la libertad general es la suma de las libertades particulares. Y por lo tanto lo que estamos haciendo entonces es creando esta red de periodistas independientes, abriendo las posibilidades para que tú puedas ejercer con mayor responsabilidad, pero también con mayor realidad de tu participación en la realidad verdadera. Pero ¿cuál es esta realidad? ¿Cuál es la realidad verdadera? La realidad real. Nosotros tenemos por lo menos dos intelectuales importantísimos que de alguna manera se han adelantado a esto de tratar de movilizarnos, de conmovernos respecto a cuál es la realidad, a la visión que nosotros tenemos de las circunstancias en las que nos ha tocado vivir. Y esta visión de las circunstancias son las que te permiten a ti ejercer entonces tu condición de ser libre y poder optar entre esas circunstancias. Uno que se adelantó al surrealismo del mundo, Isidoro Ducas, el conde de Lutriamont, con los cantos del Mar Dolor. Acá nomás, hay todavía, está allí de alguna forma simbólicamente su figura en una de las esquinas ventosas de aquella Montevideo, de aquel casco histórico, de la ciudad vieja de Montevideo. Isidoro Ducas, conde de Lutriamont, aceptado como de alguna manera como por Bretón y por todos los demás surrealistas como el padre, el que se adelantó a esa visión del mundo y de nosotros mismos y de la vida y de la realidad que es a través del surrealismo. Y el otro, que cronológicamente se adelantó a lo que posteriormente fue el movimiento existencialista junguiano, sartreano, fundamentalmente sartreano, de Jean-Paul Sartre después de la guerra, que fue don Juan Carlos Onetti. Y de aquí surgió, de este grupo humano. Quizá de ello hablemos también el jueves cuando charlemos con los amigos escritores de la Casa de los Escritores del Uruguay. Porque tenemos privilegios impresionantes y yo no creo que sea por casualidad que tanto Onetti se adelantó cronológicamente al existencialismo,
fundamentalmente al existencialismo sartreano. Después andábamos nosotros con las poleras negras y las camperas negras y la náusea bajo el brazo, entrando y saliendo del Sorocabana. Pero el primero que comenzó a ver una realidad oscura, con personajes desgastados, con personajes que desde sus cuentos y de sus novelas, fundamentalmente de la vida breve, aparecían o derrotados porque habían sido vencidos por un sistema absolutamente inhumano, o exitosos porque habían confundido ese asunto, esa frontera imprecisa que a veces existe entre lo que significa las concesiones y las renuncias. Entonces, formamos parte de un grupo humano muy importante. ¿Y qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? Que esa misma raíz, el mismo compromiso con la vida, es la misma sensación de que estamos recibiendo todos, independientemente del miedo del terremoto, como decíamos que pasa en otras comunidades, o del miedo al tsunami, como temíamos ayer por el gato Artola y Laura y los demás amigos que están en México, o los mexicanos que a través de ellos nos están mirando y están escuchando, porque ellos los han colminado a que efectivamente así lo hagan. Estamos viviendo una comunidad, un grupo humano, una experiencia vital fundamental y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Fundamental desde todo punto de vista. Fundamental desde la historia. He aquí la reivindicación del artiguismo como elemento no del pasado, sino del presente, y fundamentalmente como palanca para mover al mundo, el punto de apoyo para mover el mundo del futuro, porque o nos integramos a una concepción más humanista, más políticamente justa, más económicamente equilibrada, o vamos a seguir siendo de alguna manera los falsos hombres libres manejados por instituciones que muchas veces ni siquiera son lo que representan, sino que son representativos de poderes mucho más importantes que están detrás de esas instituciones. Era lo que queríamos decir en esta noche. Cada uno de estos encuentros de pronto tiene un motivo, tiene un elemento que lo sustenta. Hoy estamos con menos humor, que es una de las cosas que también nos ha importado y mucho, porque somos un país con un humor que también habla de su inteligencia. Nosotros estamos convencidos de que el humor es una de las formas más claras de la inteligencia humana. Sabemos y disfrutamos hasta de esas ocurrencias aparentemente circunstanciales que supuestamente surgen con cierto espontaneísmo, que a veces hasta ni siquiera nos damos cuenta de que cómo es posible que en la mitad de una circunstancia de pronto jodidísima haya un uruguayo que se le ocurra rescatar un chiste, y a veces a través del humor nos damos cuenta de asuntos que otras disciplinas de la comunicación no permiten transmitir y el humor sí lo permite. Y acá está una vez más el orgullo de formar parte de una comunidad de gente que ha desarrollado el humor como una herramienta comunicacional fundamental entre los seres humanos. Desde Julio Suárez Peloduro, desde los cronistas populares, qué sé yo, todos los que te puedas imaginar, Wimpy, el humor de la cultura, o el humor la base de lo popular, como la gente, los lobisones, los Sheck, que rescataban desde la revista Lunes, desde la página Lunes del diario El País hasta luego Telecataplum y todo lo que vino después como una forma de paralización de la sociedad entera. La época de Telecataplum, y creo que todos lo hemos vivido de alguna forma, o muchos de los que estamos en estos contactos lo hemos vivido, paralizaba el Uruguay, eran los viernes de noche, creo, ¿no? Sí, los viernes. Y suspendíamos asambleas en el IABA para no perdérnoslo.
pasó y lo viví también en la República Argentina. Y entonces nos apena muchísimo que habiendo sido de alguna manera esta pequeña comunidad, con la enorme cantidad de artistas, de futbolistas, de pintores, de poetas, de dramaturgos, de cantantes, de músicos, de bailarines, de todas las disciplinas artísticas, que fuimos de alguna manera orientadores y maestros en ellas, ahora estemos como unos tontos copiando lo peor de la República Argentina. Hace algunos años, de casualidad, fui con un amigo que me jodió para hacer un programa de FM en Radio Splendid. Y me equivoqué de piso. Y en vez de ir al tercero fui al cuarto. Y en el cuarto de pronto veo un señor avanzar por un corredor con otro señor que yo conocí de aquí, de los canales, un productor, medio chanta. Ay, Nacho Suárez, mire, doctor, acaba de llegar una personalidad del Uruguay. Y yo, ¿qué le iba a decir al tipo que no sea mentiroso? Me estás utilizando para venderte con el doctor, y yo el doctor sabía quién era. Y el doctor me dice, ¿usted venía a hablar conmigo? Y le dije que sí. Y me dice, hoy no lo voy a poder recibir, pero por favor, ¿podremos encontrarnos el lunes? Era un jueves, creo, o un viernes. Me tuve que quedar todo el fin de semana para poder encontrarme con el doctor. El doctor se llamaba Carlos Alberto Milson y era presidente del directorio de Splendid en Buenos Aires. Splendid, que era para mí, para nosotros, los del interior, como las otras radioemisoras argentinas, más importante que la local, que la del pueblo, por la sencilla razón de que entraban como locales. Y sabíamos muchas más cosas que yo de Perón y de Evita Perón, que de Luis Valle y de Doña Matilde, que eran el presidente y la mujer acá en Uruguay. Y ese doctor Milson, con el que después, cuando me encontré el lunes, empezamos a hablar no de media horita de FM, sino de un programa largo, binacional, el primero que iba a ser entre Argentina y Uruguay. Y yo le vi que tenía intereses, o por lo menos me pareció que tenía cierta intencionalidad política, y el tipo se dio cuenta de que lo que yo le estaba ofreciendo, el rector de la universidad de acá con el de allá, la cocinera de acá con la de acá, la señora de acá con la de allá, es maravilloso. Dice, vamos a hacer lanzamiento desde la isla Martín García. Y ya empezó a conectarse con las revistas importantes de la época para poder hacer el lanzamiento de este programa binacional. Y lo que me dijo este señor, el presidente de Splendid de Argentina, me dijo, la radiotelefonía uruguaya ha sido nuestros maestros. Nosotros hemos aprendido de la radio uruguaya, de las voces uruguayas, de los locutores abaritonados. Me empezó a hablar de cómo ellos habían aprendido de la radiotelefonía nuestra, en la época de oro de la radiotelefonía uruguaya, etcétera, lo que quieras. Estoy pensando en el teatro ahora, acordándome que tenemos mucha gente de teatro en nuestra audiencia, y, y el honor de saber que la doctora Gloria Levy iba a estar en contacto con nosotros, escuchándonos, y me acordé de todo lo que significó el movimiento y con lo que significa el movimiento de teatro independiente. Recién estaba viendo una foto de nuestro queridísimo Nino Tenuta, con quien además compartimos hasta una película del teatro El Galpón, y empecé a recordar todas las figuras maravillosas, Blas Braidot, toda la gente del teatro El Galpón. Bueno, ya hablaremos también con la doctora Gloria Levy. Me hizo, obviamente, inmediatamente que pensé en ella, pensé también en Rubén Castillo, y pensé en Jorge Daniel Díaz, que el otro día dijo en una entrevista que tuvimos por la radio que había dos personas que le habían importado y mucho, porque de alguna manera habían sido también sus maestros en eso de la comunicación espontánea, y que había sido Rubén Castillo y quien les habla. Salud, Jorge Daniel Díaz. Y yo pensé, pero si nosotros fuimos maestros de los argentinos, ¿cómo vamos a estar ahora copiando
Lo peor de la radiotelefonía argentina en programas donde confunden esa espontaneísmo, esa forma no libretada. Porque las cosas que usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, por supuesto, como tantos con las cosas que yo digo, pero a mí nadie me libreta como para que yo diga lo que el otro quiere que yo decir. Soy responsable de mis aciertos, pero también soy responsable de mis equivocaciones. Y ahora confunden eso diferente que quisimos empezar a hacer en la radiotelefonía, demasiado acartonada en su momento, donde se libretaba todo, pero a través de libretistas de verdad, de escritores en serio de la radiotelefonía, tanto para los programas humorísticos, que fueron maravillosos en Uruguay, como para los otros. Que con Rubén Castillo, que empezamos así a hacer una radio diferente, distendida, laxa, espontánea. Pero del espontaneísmo a la guarangada hay un suspiro. Y ahora yo creo que más que el espontaneísmo, lo que estamos escuchando por la radiotelefonía y también por la televisión es la guarangada. Es creer que lo importante, la esencia, está en lograr la risa y seguir colaborando en una especie de cosas, de un sinfín, sin fin y sin fin, sin ningún final, sin punto final, con puntos suspensivos hasta el próximo programa, de la risa en la industria del entretenimiento. Entonces, che Nachito, mira, vení para hacer reír a la gente. Porque así ganamos más plata, porque así vienen los avisadores, que está jodida la parte de los avisos. Ojalá que esta pandemia sirva también para eso, para empezar a seleccionar y que la gente se empiece a dar cuenta que ya que no pueden poner plata en todos lados, que los ponga donde hay algo que sirva para la vida y no para pasar la vida, que sirva para vivir y no para ganar el tiempo y no para matar al tiempo. Porque ahora parece lo que está de moda es todo aquello que sirva para matar el tiempo. Una especie de palabras cruzadas largas, de entretenimiento. El entretenimiento. Ya lo dijo el maestro Fellini, el maestro, uno de los tantos maestros de la cinematografía, maravilloso, que dijo respecto al enorme peligro que él veía en la televisión, que ya estaba siendo una herramienta más de la industria del entretenimiento, del vení que te hago cositas para distraerte, porque así vas pasando mejor la vida y no esa angustia espantosa que es la vida. Y la vida no es una angustia espantosa. La vida tiene los inconvenientes de las despedidas por la muerte de los hermanos, de la sangre o de la propia vida, que la vida misma te da, pero también tiene la maravilla del misterio, del encanto, de la belleza, de la seducción, de la magia, de la literatura, de la música, de la poesía, del baile, de las artes. Y es eso lo que hemos venido a defender desde estos encuentros nuestros. Que la vida es un valle de lágrimas de tristeza, de lágrimas de dolor, de lágrimas de ausencia, pero también de lágrimas de emoción, de lágrimas de alegría, de la fiesta maravillosa que es la vida. Hay gente que cree que hay un tipo que está hablándole a una camarita solo en una casa de Palacio Salvo. Y eso es lo que puede estar viendo alguien. Pero mi corazón está absolutamente lleno de gente. Y son esas vivencias y son esas gentes que están vivas en mi corazón, que se adelantaron a mí y que yo tengo la obligación de transmitirle esas vivencias. El anecdotario de las cosas sonrientes, pero también la importancia esencial, fundamental para la vida de las cosas de la emoción. Hay gente que como no se da cuenta de lo que le pasa, como está distraída. El otro día en el programa de Canal 12 yo recordaba lo que decía mi querido amigo Facundo Cabral, que decía, no es que estemos deprimidos, estamos distraídos.
Y no podemos darnos el lujo de estar distraídos. Porque si estamos distraídos frente a un tsunami en México, a lo mejor estamos distraídos frente a lo que le pasa a dos hermanos nuestros que están allá, o más de dos hermanos. ¿Me explico? Como decíamos al comienzo, con Ricardo Artola y Laurita. Y si hay por un tsunami, y si hay un terremoto, miraré para ese lado para ver qué le pasa a mis amigos. Hay gente que no les pasa nada y pagan carísimo cosas muy caras y muy tontas para sentir algo. Para sentir algo. La vida está llena, permanente, de ofrecer cosas para sentir permanentemente emociones. Si estás acá y sentís una gaita, ahora se oye mucho, pero cuando por primera vez sentí una gaita, me acordé de aquello, decía, es más tonto que tango tocado en gaita, decía mi pueblo. Imagínate un tango tocado en una gaita. Y cuando salí a ver, era un señor que estaba al comienzo de la pandemia, de la cuarentena, tocando solo la gaita en la Plaza Independencia. Y si yo no me fijo en eso, no me doy cuenta de que hay toda una simbología, que hay todo un misterio, hay todo lo que quieras con un hombre solo tocando la gaita en Plaza Independencia. Y está incorporado a un poema. Si yo no me doy cuenta, no registro tan bien para un poema y por lo tanto para quienes lo lean y para tanto para otras personas, que la muchacha de enfrente, la muchacha de los taxis, esa flaquita que me habló de Shakespeare, se estaba muriendo por pasta base y por sida. Y cada vez peor. Entonces la flaquita era un vínculo que yo tenía permanente para que no me olvidara en esa frontera entre la vida y la muerte. Permanentemente. Y escribí un poema sobre ella. Pero escribí para mí, no. Escribí para ti. Lo escribí para ustedes, por si un día se encontraban con ese poema. Y está en el libro A Pura Vida y otras milongas. Y lo voy a buscar porque quiero compartirlo con ustedes. No sé, ahora les pido disculpas porque tengo que buscarla. También está Caballería Ligera, que es un poema dedicado a un querido poeta que está esta noche con nosotros también. Y, y desde acá lo saludo especialmente. Plaza Independencia 63. Porque claro, está allá desde un edificio en Punta del Este. Plaza Independencia se llama. Se lo dediqué a Carlos Varela, el, mi amigo, el alcalde de esta zona. La muchachita flaca, la de los taxis de Plaza Independencia, dependiente de la pasta y hoy del SIDA, se paró frente a mí aquí en la noche y me dijo de memoria un poema. Es de Shakespeare, me dijo, y se lo digo porque usted nunca me niega una moneda. La palabra es lo primero, me dijo, y será al fin lo último que quede aquí en la tierra. ¿Y por qué escribí esto? ¿Por qué, de la misma manera como escribí este otro dedicado a Gonzalo Fonseca, como te digo, el Caballería Ligera, desde acá te agradezco que estés ahí, Gonzalo, como tantos otros poetas que me comprometen y mucho saber que está en nuestra audiencia? Se llama Plaza Independencia. Y la Plaza Independencia tiene el nombre de nuestra independencia colectiva, o por lo menos de la primera independencia, de la independencia del Imperio Español. Pero para poder lograr esa independencia primera, seguimos luchando por las otras, ¿no? Porque con esta independencia no se ganó todas las independencias.
en esa Plaza Independencia hay alguien que está dependiente. Y en la medida en que nosotros seamos dependientes, no somos independientes. Y me pareció que la Plaza Independencia me estaba dando con ese ejemplo de vida, porque esta muchacha no sabe Shakespeare desde la Plaza Independencia, lo sabe desde el penthouse en el que vivía en Positos, porque muchos de esos seres detestables, despreciables, feos de la calle, no nacieron en la calle, de pronto bajaron de un penthouse positense, de una mansión en la costa del este, y como le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Tenemos otras caídas. Algunos las disfrazan con lo que tienen, para que no nos demos cuenta de lo que son. Y otros, como en el caso de la flaquita, no las pueden disfrazar con nada. Entonces muestran lo que nosotros no queremos ver, cómo nuestros hermanos están cayendo y nosotros, que también nos estamos cayendo por otro lado, no queremos reconocerlo de que somos tan iguales que ellos o podemos terminar tan igual que ellos. Yo estoy loco que ¿qué estás haciendo? ¿Has venido a hacer el canto del Apocalipsis? No, no, simplemente recordando, como planteaba Martín Fierro, que también sirven las sombras para distinguir a la luz. Y de la misma manera como nosotros no estamos pendientes de los tsunamis, como pudo haber quedado con el tsunami nuestros amigos que están viviendo en México, vamos a darnos cuenta de que el tsunami que les pasó a la chica de frente, de la Plaza Independencia, la chica de los taxis, es el mismo tsunami que nos puede pasar a nosotros, de pronto con resultados diferentes. ¿Quién no ha tenido una caída parecida? Hacia adentro. Porque la cuestión es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las tragedias de los demás. Pero ¿cuántos de estos supuestos exitosos? El otro día dije por la televisión una cosa que también le digo por acá y con ustedes. Detrás de un hombre supuestamente exitoso, lleno de guita y de mansiones y de patrimonios tangibles, a lo mejor hay un niño avergonzado que está tratando de salir de esa vergüenza, o una niña triste. A mí me causan gracia los adultos. Cuando yo sea adulto, me decía el otro día Gaelito, mi nieto con sus 3 años, y yo no quise decir nada, dice, bueno, sí, hay que seguir comiendo para poder ser adulto. Y le dije, pero ojalá no seas un adulto que esconda a su niño, a este niño que hoy tenés, que hoy ejercés con la felicidad de ser un ser amado y de poder amar. Porque muchos de estos seres exitosos que se rodean de cosas porque alguien les dijo que la gente era más importante cuanto más tenía y no cuanto más era, a veces, o muchas veces, o casi siempre, esconden un niño avergonzado, o un niño acosado, o una niña triste, o una niña violada, o toqueteada, o manoseada. Y va a depender entonces de nosotros y de nuestra comunicación con los demás y de nuestros criterios periodísticos y comunicacionales. Por eso defiendo la aparición de una red de periodistas independientes. Va a depender de nuestro criterio periodístico y no de ser meros funcionarios de empresas con el mismo poder mercantil y concepción mercantilista de quienes fabrican chorizos o venden zapatos, que venden noticias que supuestamente importan más porque conmueven más, y entonces andamos tras la sangre y los sesos de la abuelita chorreando por la pared de la pensión donde la toquetearon y la mataron, porque supuestamente eso vende más, ¿eh? La sangre, los sesos chorreando y todo lo demás. Creo que decía el otro día, en un departamento, en un pueblo del interior, una niña fue violada por su padrastro y quedó embarazada. Y la chuma, la misma chuma que mató a Jesús y que siguió matando y que pedía guillotinas ensangrentadas en la Revolución Francesa, la misma chuma que aparece por la televisión argentina pidiendo justicia y justicia, esa misma chuma, en vez de pedir el nombre del tipo, que ya lo sabían, y en vez de pedir que lo lincharan y que lo despedazaran,
como todas las chusmas de la historia, pensaba más en eso que en la niña que estaba siendo estigmatizada por el hecho, que había sufrido, que seguía sufriendo y que iba a seguir sufriendo porque le estaban marcando aquellos que se asustan y que espantoso el número marcado en la piel en los campos de concentración. Le estaban marcando en la piel el nombre de su violador para que nunca más se olvidara la niña y no dejara de ser víctima jamás. Porque el asunto era que el deseo de justicia los había convertido en unos injustos. Porque es la chusma en la calle pidiendo sangre. Más a pan y circo, como decían aquellos. Pan y circo. Y mientras tanto, nosotros seguimos haciendo nuestro negocio. Y el circo era sangre. Y qué lindo el Coliseo cuando vas a Roma, sí, pero eso está lleno de sangre humana para que la chusma del palco, de la platea, sintiera la satisfacción enorme de ver cómo se despedazaban entre ellos los gladiadores o los leones mataban a los negros. Salud por los negros muertos. No la hace mejor a la chusma en la banderita de la justicia. Y si no, preguntarle a la chusma suelta en los Estados Unidos, que por más razón que tenga, deja de tener razón cuando empieza a romperte tu auto o se mete dentro del hotel donde estás por casualidad y sacar toda la cosa para afuera porque supuestamente están en contra del esclavismo y tiran las estatuas de los esclavistas y se meten adentro de los tipos porque son esclavistas, no, porque somos blancos. ¿Eso justifica las cosas espantosas que han hecho los blancos y los milicos con los negros en la calle de Estados Unidos? No, para nada. Pero tampoco desde aquí vamos a comentar la hipocresía de saludar, de decir qué lindos allá, mirá la chusmita justiciera en las calles. ¿Cómo no van a ser así? Ahora, ponete tú en el medio de la calle. ¿Por qué no vas tú? ¿Te sobra la plata como para comprarte un pasaje e ir a meterte a romper patrulleros en los Estados Unidos? Que debe ser lindazo romper un patrullero de un hijo de milico que está matando a un tipo solamente porque es negro. Debe ser, sí. Ahora, seguimos entonces con la ley del talión, ¿no? Vos mataste al negro, yo mato a dos blancos. Y los blancos después se ponen sábanas con cruces y salen a matar negros. Nosotros a veces vemos la vida como desde una película, como si fuera una película pero de matiné. Aquello de los buenos, los blancos, y de los malos, los indios. Yo veía películas donde los rubios, con camperitas como a mí me gustaban, y con el pelo a la americana, como también, independientemente que mis orejas fueran así, todos lo hacíamos porque estaba a la moda, porque nos lo vendían eso de las pantallas grandes de los cines, el 1 de agosto y el 25 de mayo en Rocha. Y veíamos a los malos con uniformes espantosos, con una cruz roja, que les chorreaba la sangre así en los aviones, y nos encantaba que eso pasara. ¿Y por qué? Porque eran los coreanos, porque era la guerra de Corea. Ahora tendríamos que preguntar, bueno, ¿y de cuál de las Coreas? ¿De los buenos o de los malos? Porque también hubo una Alemania buena y una Alemania mala. También hubo seres buenos que eran los cowboys y seres espantosos que eran los indios que les cortaban los cabellos con cuchillos afilados. Y todos vivimos eso. Todos hinchamos por el ejército y cuando aparecían los clarines, nos parecía fantástico porque aparecía la caballería salvadora. Eso lo vimos en las películas de la matiné, todos nosotros. Todos nosotros. Y decía el otro día en el programa de televisión en el 12, creo que Franklin Rodríguez, cuando decía, aceptemos que en ese momento creíamos que era lo mejor. Y bueno, y ahí estaban los malos ganando, porque en ese momento eran los buenos. Y después la historia nos demostró que no eran tan buenos y que los malos no eran tan malos. Las películas están en nuestra cabeza porque formaron parte de nuestra formación o deformación.
hasta el punto de que a veces nos aparecen imágenes, pero la vida es una especie de sucesión una sucesión de flashes como cinematográficos. Caballería Ligera, ustedes quizás se acuerdan de esa película, o si no de una película o de películas parecidas, donde aparecía la caballería al final. ¿Y esas imágenes dónde aparecen? Aparecen de pronto en la mitad de un amor, en la mitad de un presueño, en la vigilia, en un amanecer, en una siesta. Me quedo hasta el domingo, dijiste, mientras extendías tu cuerpo en la sábana azul. Si tú quieres, dijiste. Y me incliné para beber de ti, y mis manos caminaban tu piel hasta alcanzar las colinas estratégicas, mientras sonaban primero lejanos, luego como un tambor, los cascos de la caballería ligera y el tronar de zapatos contra el piso del cine, y el consabido clarín preanunciaba el final feliz de la película de la matiné. Pero yo solo oía tu voz, el color de tu voz ayer, diciéndome, querido. ¿No participaste, no golpeaste con tus zapatos el piso del cine? ¿No participaste de la euforia que significaba, muy bien hecha desde el punto de vista técnico, la aparición de la caballería ligera? ¿Cuántas veces pensamos que los indios eran los indios y los hindúes eran los malos? ¿Cuántas veces pensamos que los oscuritos, los mexicanos y los oscuros de todos los colores y texturas y tonalidades que te puedas imaginar eran los malos en las películas de Martínez? ¿Cuántas veces imaginamos a los mexicanos, eso lo del tsunami de ayer, con su enorme sombrero, ridículo para nosotros, los occidentales cristianos, recostados a una vieja pared mugrienta de una casa sin refaccionar, sin pintar? No te digo contra un cactus porque pinchaban, pero ahí estaban los cactus, el desierto, el mexicano soñoliento. O Mamao, con los revólveres tirando tiros porque somos todos machos acá. ¿No te parece una visión un poco caricaturesca de un pueblo que ha estado sufriendo desde siempre a los ladrones de afuera y de adentro? ¿No te parece un poco injusto pensar que un hermano latinoamericano como los mexicanos, que como decía aquel, qué pena, qué destino, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? ¿No te parece que cometiste una tremenda injusticia histórica y cultural y humana al pensar en el mexicano que nos vendía Hollywood? Si eso pasa con los mexicanos, ¿por qué no los vendieron? Si pasó con los de Corea, ahora, insisto, tendría que preguntar si eran los buenos o los malos. Si pasó con los alemanes, ¿los buenos o los malos? ¿No te parece que pueda estar pasando contigo también? ¿No te parece que a lo mejor están vendiendo de ti una imagen muy parecida a los mexicanos, pero sin el sombrero, sin el desierto, sin el cactus, y que puedan estar vendiendo de ti la imagen de los atorrantes del sur, los del tango que se maman con ginebra o con un grapa con limón? Que dicho sea de paso, me preguntó una amiga oyente que no nos conoce, ¿qué estábamos tomando? Bueno, en este caso, una especie de grapita o miel para la gola que se va y que además la gola se va y la fama es puro cuento. Y andando mal y sin vento, todo se acabó. Humberto Correa, mi vieja viola, hecha aquí, atrás del Radisson, donde ahora está la embajada venezolana, en un boliche que se llamaba La Noche, que albergaba a la bohemia intelectual de la época, los periodistas, pues las redacciones, los diarios estaban por ahí cerca, y los poetas, y una vez la hija de Horacio Correa, de Humberto Correa, me llevó allí y me dijo, mira, Alvirita, me dice, mi papá un día me trajo acá y me dijo, detrás de esa ventana había una mesa en el bar La Noche y yo ya escribí Mi vieja viola. El segundo tango que más nos proyecta al mundo.
quizá, después naturalmente de la comparsita de Mata Rodríguez, me estoy pasando, y de la puñalada, ¿no? La milonga de Pintín Castellano. Mis amigos, eh, vamos a quedarnos pensando en eso si les parece. De la misma manera como hemos aceptado que nos vendieran la caricatura a los mexicanos, ¿no nos estarán vendiendo nuestra propia caricatura? Y de pronto hay gente en el mundo que dice, no le dé mucha pelota porque estos son los del tango, estos son los que bailaban entre los machos, estos son los que no importan. ¿Y cómo le vamos a hacer entender a ellos que estén pensando que lo nuestro no importa? Porque además no tenemos tsunami, no tenemos terremotos. ¿Cómo les hacemos entender que somos algo más que una caricatura mal hecha? Yo quiero saludar a todos mis amigos en la noche de hoy. Quiero saludar a Maxi de vuelta por todo lo que ha hecho para que yo esté junto a ustedes, sin el temor de que se me corte y se me corte y se fue y nunca más volveré. Con un poema, con una carta que le escribió al flaco Alfredo Zitarrosa. Hermano de la vida, y que el otro día en el programa ese de Tele12 querían que les recordara el asunto de cómo había sido aquel encuentro, que después ya vamos a charlar, en un boliche que existe todavía en la esquina montevideana de San José y Paraguay. Nos encontramos a las 5 de la tarde y nos reencontramos a las 8 de la mañana cuando nos estábamos despidiendo. Y con este poema terminamos por hoy, recordándole. Antes de que me vaya, les voy a decir, por si quieren, porque nos vamos a reencontrar el próximo jueves, si Dios y ustedes quieren. Y les voy a comunicar, como les dije, el cómo hacer, por si ustedes quieren integrarse. Jorge Hernández, acá está. Si quieren integrarse al encuentro que vamos a tener el jueves que viene a partir de las 6 de la tarde con los hermanos tan queridos de Casa de los Escritores del Uruguay. Y si ustedes quieren comunicarse, el correo es info@casaescritor, casaescritores, todo junto, info@casaescritores.org. Y ahí le piden para poder integrarse y ellos le dan el ok, no sé cómo es, para ¿cuántos amigos están? Bueno, muchas gracias a todos los que me están escribiendo. Gracias. Jesús Gómez Miño, allá desde Galicia, como si estuviera acá a la vuelta, como si nos fuéramos a encontrar en Siete Locos. Por Zoom. Bueno, nos vamos a encontrar el jueves por Zoom. A los amigos, colegas que me han preguntado cómo hacer para integrarse a la cadena de periodistas independientes, después con mucho gusto yo les comunico cómo hacer para comunicarse con mi amigo América, que es quien está manejando esto, el sobrino de Ramoncito América. El jueves a las 10 nos encontramos acá desde el Palacio Salvo. Pero si ustedes quieren a las 6 de la tarde, si andan en banderola, no tienen nada que hacer y quieren integrarse, comuníquense por favor con la Casa de los Escritores, info@casaescritores, info@casaescritores.org, y ahí Jorge Hernández o el amigo Dieguito Rodríguez Jubeli le va a decir cómo hacer para reencontrarnos a las 6 de la tarde. Bueno, muchas gracias por estar allí. Disculpe por haber salido un poco más tarde, pero andábamos un poco jodidos con esto del flaco Alamón. Al flaco Alfredo. Está dedicado a Yamandú Palacios, a Julio Guillot, queridísimo amigo, ya nos vamos a reencontrar, al gato Cortazo y al Riquito Estrázulas. Y llega flaco Alfredo con tu traje cruzado y tu corbata, con tus lentes, los de mirar de adentro el alma de las cosas, con tu cara ahindiada de cejas ondulantes, con tus manos gorrionas en el aire, con tu negra cabellera engominada. Vienes por las noches gastadas de alcoholes y palabras, fraternales de sueños compartidos y de luces altas, agrisadas en humos de cigarros, ayer ensangrentadas por la España herida y después por esta y otras patrias. Vienes flaco entre azules overoles y panes y pancartas
entre vientos y banderas, muchachos y muchachas. Vienen contigo maestros, panaderos, pescadores, oficios de la vida pobre, los cantores, los poetas, las guitarras. Todavía hay tanto frío en el mundo que da lástima, que da vergüenza ajena o propia, que sigue dando rabia, hasta que llegas con tu dura ternura cual Dios manda, recordando que solo desde el pie crece la planta. Por eso, en este tiempo de entreveros, de fichas y barajas, de espejos de colores, de luces buenas y de luces malas, es tu voz, por nosotros, la que canta, profunda y clara de cantor. En mi país, qué tristeza, la vergüenza y el rencor, la pobreza y el rencor. Mis amigos, vamos a vivir en ese oficio ineludible que es compartir la vida. Si no, ¿para qué todo? Hasta el reencuentro. Muchas gracias.